El Crimen fue Menor es un podcast de poesía de Radio Huartes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad, crítico literario y sobre todo lector de poesía. En este podcast invito a un lector o lectora tan desquiciado como yo y le pido que nos lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje mudos o hasta que nos boten del estudio. Este podcast se graba en los estudios de Radio Huartes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de la radio y también en Spotify. En este 7º episodio de la 3ª temporada me acompaña nuevamente mi amigo, colega Andrés Landázuri, quien ha elegido al poeta nacido en San Gabriel, provincia del Carchi. El Carchi, sí. Iván Carvajal. ¿Qué más, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Qué bueno volver a estas sesiones. Unas 2 semanas de pausa involuntaria. De mucho ajetreo. Antes de ir a Iván Carvajal, yo, te conozco algún tiempo ya y sé que, conoces bien el área de donde es Carvajal, ¿no? Que es muy particular, sí, ¿no? Sí. Todo el área de San Gabriel, El Ángel, una provincia que normalmente no está en los mapas de la literatura, que creo que aparece en la obra de Carvajal, sobre todo en sus primeros poemas. Sí. Bueno, no es una presencia tan fuerte, pero claro, yo... O sea, no es una presencia explícita, pero el páramo, todo eso. Sí. Claro, yo soy medio carchense, pues en realidad, porque de mis 4 abuelos, 3 son nacidos en el Carchi. No, pues ahí está. 2 de ellos en San Gabriel. El otro entiendo que fue en una propiedad en la frontera cerca de Tulcán, así. Uh-huh. Y digamos mi padre, que nació ya en Quito, pero se crió en San Gabriel, hizo su infancia y su escuela en San Gabriel. Y entonces mi abuelo tiene todavía mi familia una propiedad cerca de San Gabriel, unos 10 kilómetros al norte, en una parroquia que se llama Chitán de Navarretes, que es un valle precioso, verde, lindísimo. Toda mi vida he ido allá, pues, ¿no? Y yo me considero medio carchense de herencia, claro, ¿no? Claro. Y mi papá suele decir que él es un carchense... digamos, corazón. Adaptado, sí. Oye, pero porque este es un poco el mundo donde también crece Carvajal. Bueno, yo verás... como no ves tanto de... No veo tanto de eso, yo alguna vez le pregunté, porque digamos, Iván Carvajal, que es un poeta que ya hemos nombrado varias veces en estos diálogos, y yo lo he mencionado en diversas ocasiones, porque tengo una cercanía particular porque fue mi profe, ¿no? Y entonces lo conocí de cerca, y entonces alguna vez sí le pregunté, ¿y tú eres de San Gabriel? Y como así le conté pues mi origen. Pero no me acuerdo bien porque esto fue hace años, pero él era un poco circunstancial la cosa. O sea, sí, mi familia es de allá, pero yo ya poco que ver con... Así me parece que fue su respuesta, ¿no? Como ya no es algo que realmente arrastre. Incluso yo sentiría que yo más, y eso que ya soy 2 generaciones quiteño, pero mi contacto con el Carchi ha sido constante porque desde niño íbamos todo el tiempo. O sea, no había año que no. Claro. Y sigue habiendo todo un apego emocional y todo con el Carchi. Entonces él, cuando yo le pregunté, no le dio tanta importancia, ¿no? Entonces, digamos, no lo veo tan relevante. Si bien sí hay una cierta presencia de unos parajes que podrían relacionarse. En ese libro, ¿no? En ese libro, Parajes, me parece que hay como unas imágenes sobre... Y ahora que lo dices, ya no sé ni siquiera si es de ese páramo particular o una idea del páramo derivada de sus lecturas, que son muy claras, ¿no? Que son Jorge Carrera Andrade, siempre va a César Dávila, etcétera. Sí. Entonces, digamos, el Carchi no es un asunto gravitante en su obra, pero sí es un punto más de conexión con un autor, una persona que yo siempre he sentido cercana por eso, porque lo tuve cercano en donde yo estudiaba literatura. Y de hecho yo debería decir más aún, porque yo, digamos, aprendí a leer poesía ya en mis estudios universitarios, ¿no? Digamos, yo tuve la suerte de nacer en una casa con libros y leía desde chiquito cosas, ¿no? Pero nunca fui lector de poesía, nunca entendí, ¿no? Me acuerdo que mi padre recitaba así, se sabía de memoria cosas de Rubén Darío, o se sabía así un buen pedazo del canto a Junín, ¿no? De la Victoria de Junín. De la Victoria de Junín. Y casi esas cosas, ¿no? Se sabía poemas del siglo de oro y siempre andaba recitando, pero yo nunca la había entendido muy bien a la poesía ni la había explorado en mi adolescencia. Y entonces cuando llegué a la U, que fue justo el año 2000, que es de cuando salió este libro que vamos a leer un poema, ahí comencé realmente a leer y a entender y, digamos,
las personas que yo recuerdo que fueron como las que me llevaron de la mano y fueron el Iván justamente y el otro fue el profe César Carrión, que también es un poeta importante, Eduardo, ¿no? Claro. Que son los con los que tuve clases de poesía y eran unos lectores pues ávidos y lúcidos y entonces su mirada fue la que me hizo descubrir, ¿no? Entonces Iván tiene pues... por ejemplo, todas las lecturas que hice de Carrera Andrade, de Escudero, eran un poco porque eran los poetas que él recomendaba, ¿no? Claro. Y entonces al Iván le debo no solo la cercanía como profesor, sino también que de alguna manera él y otros profes, pero fueron los que me enseñaron a leer poesía de alguna manera, ¿no? Y yo creo que él es... Ahorita me estoy tratando de acordar el nombre de su muy importante libro de ensayos sobre poesía ecuatoriana. Este que tengo aquí, A la saga del animal imposible. A la saga del animal imposible, claro. Que estaba revisando yo también. Que además de este fue... Porque además de haber sido su alumno... en 2006, 2004 ¿no? era este. Este lo sé porque yo lo diagramé. Ah, ¿en serio? Sí. Esa edición. Esta edición. Es la única edición. Es la única edición, sí. Ya. Porque... ¿Lo diagramaste? Yo armé la maqueta de esta cosa, sí. De ahí sale mi nombre en diagramación, sale... Porque cuando yo me gradué... Yo era también nerd, ¿no? En la U. Entonces, mis profesores como quise me querían más porque funcionaba en las clases, digamos. O me llamaban así. Entonces, cuando yo egresé... Me invitaron el Fernando Albán, que era porque tenían la revista, de la revista Orogenia, que era una corporación cultural orogenia y tenían la revista País Secreto. País Secreto. Porque habían conseguido una muy buena financiación de Chevrolet. Y entonces era una revista sin publicidad, con una cartulina de lujo total. Y lo único que tenía era en la última página contratamba el logo de Chevrolet. Y todo era con grabados, era una cosa que duró 8 o 9 números y era preciosa. Y era una revista de poesía, de ensayo, ¿no? Entonces ellos tenían esta corporación y tenían una oficina ahí abajo de la Católica en la 6 de diciembre y 20 y necesitaban una especie de asistente secretario que haga entregas, Entonces me dijeron, si quieres vente, no te podemos pagar nada, pero tú puedes usar la oficina para tus proyectos y además nos suelen pedir mucho asuntos de corrección de estilo y entonces eso te puedes quedar con algunas cosas. Y entonces dije, claro, perfecto. Y en realidad era una oficina grande ahí en la zona, o sea, bien ubicada, que ellos usaban 1 o 2 veces al mes. Era más su bodega de... No iban porque hacían sus sesiones, pero no es que la usaban. Entonces era bodega de sus revistas y demás y usaban, ya te digo, 2 reuniones al mes. Entonces fue mi castillo durante años y yo fui metiendo a todo mi grupo de amigos y después nosotros le pagábamos la mitad del arriendo y pagábamos el internet. Claro. Y terminó siendo una oficina de amigos, tanto que casi que los fuimos desplazando a ellos. Y fue una época dorada porque, claro, recién graduados, todavía sin demasiadas responsabilidades, ya con trabajos que nos daban cierto ingresos. Yo vivía de corrección de estilo que me llegaba por Orogenia, ¿no? Y entonces yo trabajaba ahí en Orogenia un poco como secretario. Yo lo que hacía era ir a dejar libros y demás. Entonces, como yo estaba siempre ahí y veía las reuniones, ahí estaba la Cris Burneo, el Iván, el César Carrión, el Fernando Albán, en fin. Entonces, alguna vez, como yo sabía diagramar, porque en la U nos daban algunas cosas, algunas de las chauchas que me caían eran de armar libros, armar ¿no? libros. Y entonces él una vez me dijo, ¿te animas a diagramar? Le dije, claro. Y entonces ahí me lo leí todo Castora me acuerdo porque, digamos, yo lo leyó el Iván 1000 veces, lo leyó, me acuerdo la Cris y todo. Y hay una parte que la tengo resaltada porque se nos fue una errata que se nos pasó a 10 lectores. Que aquí está, ¿no? Un quiso con Z se fue, ¿no? Que decíamos, a veces pasa. ¿Cómo puede ser que hemos leído todos tantas veces y en la final aparece esa cosa, ¿no? Pero entonces, claro, y este es un libro de ensayos de poesía, entonces estos autores que él comentaba yo iba a leer porque eran como recomendaciones. Oye, y ¿no? claro, porque parte importante del legado de Iván Carvajal va a ser que es uno de los grandes poetas de la segunda mitad del siglo XX. Y que es un gran lector. Y es un gran lector de poesía ecuatoriana. Sí. No, porque es un gran lector de poesía, pero es un gran lector de César Dávila, un gran lector de Jorge Carrera Andrade. Creo que tranquilamente el programa que hemos hecho acá podría hacerse de una suerte de lista propuesta por de hecho, por ejemplo, hemos leído Escudero, vamos a leer a Carrera Andrade, que son a Granizo, autores, por ejemplo, a Granizo, lo que trata muy bien. yo a Granizo lo descubrí por él, ¿no? Claro. Porque él lo trataba y entonces lo fui a leer. Habla de... ¿Cómo es de...? Ahí se me fue de... Efraín Jaridrobo tiene un ensayo que también... En fin, entonces trata una serie de autores que yo un poco conocí por a través de sus lecturas. Entonces, claro, este librito me parece bien importante porque por ejemplo, los ensayos que aquí tiene sobre Carrera Andrade me parecen súper buenos como para arrancar una lectura de Carrera Andrade. También es un legado importante, me parece. Volveremos a Carrera Andrade. ¿Y crees que algo de ese trabajo... Bueno, él es filósofo, ¿no? Carvajal, para empezar...
¿Crees que algo de él está...? Me imagino que está en su poesía, ¿no? Yo siento que sobre todo lo que él hace en la poesía son reflexiones filosóficas. Él se plantea preguntas clásicas de la filosofía, o sea, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el ser? Y eso es lo que está explorando, ¿no? Sobre todo el tiempo es una cosa que aparece mucho en sus poemas. Por ejemplo, está el famoso Los amantes de Zumpa, que es una reflexión de él sobre el tiempo. Y él lo menciona también en algunos artículos. En este mismo libro tiene uno que se llama Un juego inútil, que es una reflexión sobre la poesía. Y lo plantea como una especie de indagación poética. Capaz luego leemos alguna cita de ese ensayo que es interesante, ¿no? Sí. Oye, de este poema... Indagación filosófica, quiero decir. De este poema que también le ha dado el nombre a una colección de... Me parece que de la colección de la Puse. No, bueno, de alguna otra editorial. ¿La ofrenda del cerezo? Sí. Ah, no me acuerdo. Ya me voy a acordar de cuál. Ajá. Digamos, da cuenta un poco de la importancia, del impacto que tuvo este poema, que tiene como 25 años publicado en comparación con otras cosas que hemos leído. Es bastante reciente, Sí, ¿no? sí. ¿Qué nos dices antes de pasar a la lectura del texto? Bueno, es un poema, digamos, relativamente largo porque está dividido en 10 secciones, ¿no? No es excesivamente largo. Que en cierta manera me parece súper sencillo en su construcción. O sea, no es un poema que te exige demasiado en términos de su comprensión, como otros, como Granizo, por ejemplo, ¿te acuerdas que nos tuvo aquí devaneándonos la cabeza? Que digamos, en su superficie, llamémosla argumental, es bastante sencillo, pero que justamente, y viene lo que decíamos un ratito, plantea unas preguntas fundamentales, ¿no? Y entonces tiene como una resonancia que yo en general encuentro en la poesía del Iván, que es como bien honda, a pesar de que aparentemente no lo sea, ¿no? Entonces, quizá con eso lanzarnos a la lectura, porque no es especialmente complicado y luego lo podemos comentar, ¿no? De una. Entonces, vamos con la lectura del poema. Aquí está Andrés Landázuri, que leerá el poema La ofrenda del cerezo de Iván Carvajal. La ofrenda del cerezo, para Arga y Juan González Soto. 1. Simulacro de la escarcha en el día soleado. Mapa de un cielo de estrellas, albas y enanas, o un firmamento que apenas se sostiene de las cuerdas mecidas por un rumor de niños que se alejan. Las flores del cerezo copan el cuadro de la ventana. 2. Esta ventana se abre al jardín. Detrás de sus cristales, la luz y el cerezo. En este instante, la ventana existe para que la luz ilumine el despliegue de las flores blancas, su suave balanceo. 3. El mundo podría seguir rotando sobre su eje, aun si no estuviese este cerezo en marzo sobre la acera de una calle en Washington. Tal vez ninguna necesidad tenga la tierra de su color, de su perfume o de su peso. Ninguna necesidad de él tienen los imperios. Seguirían su curso los negocios. El asesino no detendría el disparo ni la víctima se volvería a mirarlo antes de caer. Que aquí florezca se debe a la intriga diplomática, un obsequio del imperio japonés a Norteamérica. 4. Ninguna necesidad tiene el cerezo que venga de tan lejos y me detenga a contemplarlo en su milagro. Nada es necesario para el árbol, salvo la luz, la noche, el agua, los fermentos, la brisa del Potomac y el vuelo de las moscas, la rotación incesante de la tierra. 5. Para ser, el árbol no necesita que me detenga a contemplarlo. No mora el cerezo real en mi palabra. Mi palabra es tarda, solo evoca un cerezo que florecía en Washington y aquel otro en el jardín de Arga junto al Mediterráneo. Existen una avenida que va al Potomac y una ventana que da al jardín para guardarlos. Y en mi memoria, avenidas de diáfanos cristales por donde llego al árbol que contemplo. 6. El poema es movimiento interno, memoria, imagen, luego vacío. Imaginación y palabra inventan otro cerezo, la sombra del cerezo contemplado en otro lugar una mañana. La sombra, la luz espléndida en la flor del cerezo. 7. Contemplo al cerezo en su milagro. Florece. Y aunque me embriaga su aroma, no estaré aquí para probar sus frutos. Mi vida depende del cerezo apenas mientras dure este instante. Un blanco manto que cae y se mece, un fresco olor, mi júbilo. Me iré en unos minutos. Mi vida no depende del cerezo.
y sin embargo, irá el fantasma del árbol conmigo para siempre. 8. El universo continuaría su expansión sin el cerezo. Seguirían la historia y las catástrofes. El ascensor descendería con su carga y en el puente esa pareja de amantes se abrazaría igual. Y sin embargo, el esplendor del día se hundiría en mi mente sin el cerezo en flor, sin el fantasma de ese cerezo en flor. 9. Siembro un cerezo en Chichirián. Tal vez un día alguno de estos petirrojos parezca un sol del tamaño de un puño, la mancha de un corazón sobre el manto blanco del cerezo. Tal vez estaré sentado en una silla del jardín esperando el milagro. Otro cerezo, distinto de aquellos que contemplé, plantados en una avenida que va al Potomac y en un jardín que da al Mediterráneo. Otro cerezo, hoy mi mano abre su nido en el suelo, y espero la lluvia con unción. 10. Una ventana para este cerezo y una avenida para llegarse a él. Tampoco se detendría la vida si no plantase hoy este cerezo, si un día no llegase a florecer. Mi política en este pequeño reino, el huerto en Chichirián, apenas consiste en abrir un hoyo para sembrar el árbol. Mi diplomacia, la paciente espera. Que la tierra gire y con ella el sol en torno a su tallo. Que las ramas sean sacudidas por la lluvia y el viento. Que florezca y revoloteen las moscas polinizándolo. Por lo demás, la historia y las catástrofes seguirían su curso sin el poeta, sin el jardín, sin el cerezo. Eso fue una lectura de La ofrenda del cerezo, poema publicado en el libro del mismo nombre del poeta ecuatoriano Iván Carvajal, libro publicado en el año 2000 por Librimundi. Por Librimundi, sí. Okay. Bueno, ¿por dónde le entramos? A ver, digamos, lo que decía yo al inicio, argumentalmente, ¿no? Es sencillo, digamos, ¿no? Ajá. O sea, es una voz poética que en un momento particular, que es en su huerto en Chichirián, que es una parroquia o un lugar cerca de Quito. Esa sería la estructura, digamos, si es que cabría temporal del poema. ¿No es cierto? Chichirián. Como la historia puesta linealmente. No está la voz poética en un huerto en Chichirián, en su casa, cerca de Quito, en un lugar rural, sembrando un árbol de cerezo, ¿no es cierto? Abriendo un surco en el suelo y poniendo un brote de cerezo. Es lo que está haciendo, digamos, ¿no? Pero esa acción le recuerda unos cerezos, unos árboles de cerezo que él conoció en su pasado. Concretamente 2. Uno en el Mediterráneo, en el jardín de Arga, que además es la persona a la que le dedica el poema, ¿no? La casa de una amiga, se entendería, ¿no? Uh-huh. Y otro que había visto en Washington y que había sido un regalo de Japón a Estados Unidos y que estaba sembrado en algún huerto, en algún jardín de Washington, ¿no? Sí. Son 2 cerezos que él en su momento contempló en algún viaje, en alguna aventura, en algún asunto, que esta siembra que él está haciendo en su huerto de Chichirián le recuerda, ¿no? Y entonces eso es, digamos, argumentalmente todo lo que sucede. Siembro mi árbol y me acuerdo de esos 2 árboles que yo vi en mi terreno. Y eso es todo lo que pasa. Y eso es todo lo que pasa. Pero de fondo hay toda una especie de interrogación sobre la condición humana, el tiempo y la existencia, cifrada en este árbol, que es, digamos, hermoso, magnificente. Hay una contemplación del árbol, ¿no es cierto? Que no es propiamente un árbol, sino él dice, el fantasma del árbol que me acompaña. Es el árbol contenido en mi palabra, en mi memoria, en mi verso, en mi poema. Y que cifra, digamos, una condición esencial de la existencia. El ser y la belleza que se despliegan, que se producen en el mundo sin ninguna razón y sin ningún propósito y sin ningún motivo, y que son porque son y solo existen en el acto de la contemplación, en el acto de la memoria. Entonces eso es como un poco cifrar la experiencia humana. Somos nada en el tiempo, en la historia, pero aún así nos asombramos y construimos y nos emocionamos por la belleza. Entonces, dice varias veces, digamos, puede pasar el tiempo y este árbol no le importa. Ni el árbol le importa lo que pasa en el mundo, ni al mundo le importa el árbol. Pero aquí está, es hermoso, es increíble, y en esa contemplación hay una especie como de construcción del yo, digamos, ¿no? Y si la poesía es algo... Bueno, él explícitamente habla de la poesía en el... Claro, que capaz vale entrar por ahí también, en el canto sexto, ¿no? ¿Qué te evoca esta idea? El poema es movimiento interno. O sea, a mí, ¿qué es eso? Digamos, es esta idea de cómo
cómo en realidad somos seres de ideas, de palabras y de imágenes, ¿no? Uh-huh. El poema es movimiento interno, es algo que sucede adentro, ¿no? Uh-huh. Es una emoción, es algo que... O sea, no está en las palabras no está, del poema. ¿no? Pero a la vez sí, ¿no? Memoria, imagen, luego vacío. O sea, es como muy poca cosa, pero a la vez es lo que define lo que somos. Porque ¿qué somos en el fondo si no conciencias a través de unas palabras, unas memorias, unas sensaciones, unos cuerpos? Y eso no es mucho, digamos. Eso no es mucho, claro. no es algo con lo que, digamos, no tiene sentido. Ajá, no es mucho y no tiene sentido, pero al mismo tiempo es todo. Uh-huh. Porque no hay nada fuera de nuestras conciencias a las que podamos acudir. Porque, digamos, si perdemos nuestra conciencia, dejamos de ser. Como que nos unimos al todo, ¿no es cierto? Ya no somos... Claro. Esta burbujita de yo tratando de sentir, pensar, emocionarme frente al mundo y dejo de ser. Entonces, ese nada, esa burbujita mínima que no significa nada, es a la vez todo, ¿no? Sí. Y eso está cifrado por el poema, llamémosle, que es la palabra, que es la memoria, la imagen, luego vacío. Entonces eso hace que el poema sea en sí mismo un artefacto como de ser, sí. ¿no? O sea, me quiero quedar un poco ahí y está aquí la recientemente graduada Dara Toala, porque me ha hecho pensar mucho en la palabra movimiento, ¿no? El movimiento, o sea, ¿qué mueve exactamente el poema? O sea, ¿qué tipo de movimiento es el que activa, el que despliega? Porque claro, todo lo que ha dicho después, el texto que dice Carvajal, digamos, son algunas de las cosas con las que siempre identificamos a la poesía. Imagen, memoria, imaginación, palabra. Pero empieza con esto de movimiento interno, que también me hace pensar en un acto más como orgánico, ¿no? Como del cuerpo. Como qué pasa, o de la mente. Hay algo que se está activando. Que se mueve, sí, yo creo que es la idea de la transformación. Sí, puede ser, porque mira lo que hace enseguida. O sea, dice... digamos, todo surge de la contemplación de unos cerezos que son reales, una experiencia, digamos, concreta, empírica, ¿no es cierto? Está en el Mediterráneo. Pero aguanta, esos cerezos sí, pero el nuevo cerezo todavía no existe. Claro, existe solo en este movimiento interno. Entonces, eso es, y además él dice, imaginación y palabra inventan otro cerezo, ¿no? Aparece este cerezo que sería el cerezo que uno lleva, que es la... ¿De qué otra forma podemos vivir el mundo si no interiorizándolo, ¿no es cierto? Porque si no, no somos nada. Y ese es el movimiento del ser, ¿no es cierto? El apropiarse del mundo, en darle un sentido, el mirarlo, el nombrarlo, el tocarlo, ¿no es cierto? Y entonces dice, la imaginación y palabra inventan otro cerezo. La sombra del cerezo contemplado en otro lugar una mañana. Entonces hay un acto de creación, ese es el movimiento. Si bien parte de un cerezo real, ¿no? Que está ahí en Washington plantado o que está en el Mediterráneo plantado, este es otro cerezo en realidad, que es una sombra de ese, ¿no? Y enseguida se mueve el poema porque dice, ¿la sombra? Claro. Y como que se niega y afirma con admiración la luz espléndida en la flor del cerezo. Entonces ahí hay un acto, ese es el movimiento, ¿no? Además, es la creación. No, digamos, la sombra en el sentido de que no es el cerezo en sí mismo, pero en sí mismo tiene un sentido que es absolutamente, ¿cómo llamarlo, no? Y eso es literalmente transformar una cosa en otra. Además hay otra cosa, ¿no? Que la palabra cerezo contenga el fonema ser es increíble. Claro, yo no había pensado en eso, pero es buenísimo, claro. Claro, ¿no? O sea, no, ahorita que dijiste esto del ser, dije, claro, ¿no? O sea, el cerezo es un árbol mítico. Yo he estado en ese parque de cerezos en Washington que regalaron los japoneses, justo en época de la primavera, así por abril, por mayo, preciosos, que son estos blancos preciosos. Me acuerdo que hice un paseo por ahí con un amigo y los suegros, la esposa, y en verdad no todo el mundo se asoma. O sea, esa es una época que la gente va a observar los cerezos. Pero también en Japón, en la primavera, por la misma época, y esto aprendí por una escritora mexicana que se llama Cristina Rascón. Escribí un libro de una muchacha mexicana que vivía en Japón. Hay un día que le llaman Hanami, con H. Y que es un día que los japoneses tienen vacación y se dedican a contemplar el florecimiento de los cerezos. Entonces, digamos, el árbol ese en sí mismo siempre ha sido una metáfora del paso del tiempo, pero claro, en español tiene esta cosa, y creo que Carvajal cachaba, porque digamos, Heidegger está aquí presente todo el tiempo, entonces que aparezca el nombre, la palabra cerezo tan insistentemente, y que pronunciemos forzosamente la palabra ser.
Y en este movimiento de la sombra y la luz resuena todavía y que además más. Desde el movimiento... Algo entra en existencia, Sí, ¿no? exacto. Que es del movimiento del poema. O sea, es como una especie de declaración poética también. Porque es... La última sección grita porque es en exclamación. Sí, la luz. Pero en la última, porque dice, una ventana para este cerezo y una avenida para llegarse a él. Es como, de nuevo, la creación, ¿no es cierto? Sí. O sea, es de ese cerezo que habita en la memoria, en la imagen, ¿no es cierto? La ventana del cerezo es entiendo que el del Mediterráneo, y la avenida es el de Washington, ¿no? Entonces, es como repetir la experiencia, pero repetirla de nuevo, es de nuevo una invención, ¿no? Que se da en el poema. Y reconociendo que eso no tiene ningún sentido, porque dice, tampoco se detendría la vida si no plantase hoy este cerezo, si un día no llegase a florecer. O sea, no pasa nada con esto que estoy haciendo, ¿no? Pero es fundamental al mismo tiempo. Dice, mi política en este pequeño reino, que además es un huerto en Chichirián, digamos, ni nosotros que somos... De aquí sabemos dónde exactamente es Chichirián, ¿no es cierto? Apenas consiste en abrir un hoyo para sembrar el árbol. Eso es lo único que estoy haciendo. O sea, él reconoce, aquí no está pasando nada. Y ¿no? Eso también es parte del movimiento. Claro. Porque ese sí es un movimiento que podemos ver. Claro. Normalmente siento que cuando uno está plantando un árbol, en realidad lo está trasplantando. Uh-huh. Ah, claro. Pero aquí pareciera que tiene que ver con arrojar una semilla en un hueco en la tierra, ¿no es cierto? Que es el gesto. Que no importa lo que suceda con ella, pero es el gesto de la creación, es el gesto del poema, creo yo, ¿no es cierto? Porque dice que la tierra gire y con ella el sol, que las ramas se sacudan con el viento, que revoloteen las moscas, ¿no? Que suceda todo eso, que sucede independientemente de lo que yo haga o no haga, ¿no? La historia y las catástrofes seguirían su curso sin el poeta, sin el jardín, sin el cerezo. O sea, es una cosa como una especie de reconocimiento de que aquí me estoy jugando todo en nada, ¿no? En nada. Porque ¿qué me estoy jugando? De nuevo, el ser de cerezo, ¿no es cierto? La posibilidad de darle sentido al mundo, de vivirlo, de admirarse y de conmoverse. Que es una acción, digamos, que parece absolutamente irrelevante, pero que a la vez es la acción fundamental del ser, porque si no, ¿qué somos? Si no ideas, sensaciones, palabras, emociones, ¿no es cierto? O sea, a mí me hace pensar full en la típica pregunta que te hacen ahí yo tomé algunos cursos de filosofía alguna vez de Heidegger y eso, pero la típica pregunta, el típico acertijo, digamos, de esa tradición filosófica que yo le veo súper presente en Carvajal. Sí, de hecho le menciona a Heidegger varias todo veces. El tiempo, ¿no? Es toda esta idea de... Bueno, que Heidegger la recupera porque es esta idea de Tales de Mileto que se cae en un hueco por estar viendo las estrellas, ¿no? Como si a las estrellas les importara un carajo que nosotros estemos contemplándolas. Y la verdad es que no. Nosotros hacemos constelaciones y todo, pero a una estrella que queda millones de años luz no le puede importar menos que haya un hombre en la noche desgarrándose pero a la mente. Eso es tan fundamental es todo lo que para tenemos. Ese hombre, claro. Eso es lo fundamental. Y ahí entra la idea de la poesía que estaría un poco como implícita aquí. Yo leyendo un poco este libro, recordándolo, encontré un poema un poco antes que se llama Puquén, Jardín de Rocas, que es un poemita sobre un río, entiendo, y habla de las piedras y demás, pero termina con un verso que me parece que es ilustrativo para lo que estamos diciendo, porque habla de las piedras, de la palabra que define, bla, bla, pero termina diciendo esto: el poema, débil acento añadido al esplendor de las fuerzas. Claro, ¿no? está o sea, el poema es una debilidad. Es un débil acento añadido al esplendor de lo que existe. Es casi nada. Es casi nada, pero este débil acento somos nosotros. Sí. O sea, es como un reconocimiento de la existencia. Es un débil acento al universo. ¿Tú ves ahí modestia? O sea, ¿es la modestia frente a la grandiosidad de la existencia? ¿Es la resistencia frente al caos del universo? O sea, porque creo que ahí podemos ir como definiendo la poesía. Yo no sé si modestia, pero una especie como de asombro frente al descubrimiento de esa fragilidad, ¿no? Porque esto es algo que yo encuentro en muchos poemas. Por ejemplo, Los Amantes de Zumpa, que es otro famoso. Sí. Él contempla este resto arqueológico donde hay un par de cadáveres o de huesos abrazados, ¿no? Y justamente su pregunta es... ¿Qué pasa con el tiempo? O sea, aquí hubo un amor, aquí hubo algo fundamental que ha sido arrastrado por el tiempo, ¿no? Sí. Entonces ese reconocimiento de lo débiles que somos frente al tiempo, frente a la historia, frente al universo, genera un asombro medio como metafísico, medio como fundamental. Y eso sí está por todo lado en la poesía de Carvajal. Y eso lo vuelve con esto que yo decía, que es como un tono filosófico, ¿no? A la vez que está haciendo algo muy simple, como diciendo, aquí estoy sembrando este pequeño cerezo que me recuerda a otros. Estoy, a través de eso, cuestionándome quién soy, qué es el tiempo, qué es el mundo, qué es la vida, ¿no? Y respondiéndolo con el
poema, ¿no? Que es un débil esplendor, un débil acento, dice, ¿no? Dice, y está lleno de estas sutilezas del texto. O sea, sí me parece interesante que el texto empiece con la palabra simulacro, ¿no? Porque ahí ya está un poco rara la estructura temporal que habías definido del poema, porque empieza con simulacro de la escarcha. A ver, eso es efectivamente los cerezos deshojándose, ¿no es cierto? O sea, las flores del cerezo que son blancas, que es como si nevara. Entonces no es realmente escarcha, sino es un simulacro de la escarcha. Es como un simulacro de nieve en el sol. Claro, ¿no? pero ¿a qué cerezo se refiere ahí? O sea, según entiendo es del cerezo de Washington. Ese es el cerezo de Washington. Claro, el simulacro de la escarcha, mapa de ensayos, las flores de cerezo copan el cuadro de la ventana. Claro. Luego estoy hablando, detrás de la ventana está un jardín, detrás de los cristales la luz y el cerezo. Él está dentro de una habitación y por la ventana ve. Y ahí comienza a reflexionar, ¿no? El mundo podría seguir rotando sobre su eje, aún si no estuviese este cerezo en marzo sobre la acera de una calle en Washington. O sea, sí me parece interesante porque la primera vez que nosotros vemos el cerezo del poema, que es el cerezo de Washington, lo vemos, digamos, en un marco, ¿no? Que es la ventana por donde asoma, él está viendo hacia afuera. Y ese marco me parece que es un poco como el poema, ¿no? Claro. O sea, de alguien que está viendo hacia afuera y que escucha el rumor de los... O sea, todo está como en esa clave de la ilusión, del simulacro, de lo que no es real. Incluso dice, las flores del cerezo copan el cuadro de la ventana. Te delimita ahí como una imagen cerrada, digamos, ¿no? Sí. Y eso se parece mucho a cómo escribe, ¿no? Cierto. Porque son los versos calculados. Y ya vamos a ir a eso, porque hay toda una especie de registro de palabrejas que tienen una dimensión geopolítica. Washington, o sea, historia. Hay toda una cosa ahí que me parece interesante. Imperio. Al final vuelve sobre eso, ¿no? Pero en general, en la escritura de Carvajal, hay como esta tendencia a escribir versos controlados. Por lo menos. Es verdad. ¿No? O sea, si es que la poesía va a lograr hacer eso que has planteado, ¿no? O sea, va a responder esas preguntas, va a plantear esas preguntas, lo tiene que hacer así. Lo tiene que hacer como con esta especie de dibujos frágiles. Porque es raro encontrar, no sé, quizás tú conoces un poco más la poesía de Carvajal, pero sí da la sensación que tiende hacia esa cosa, sí, ¿no? Como a la contención, a la contención, ¿no? Al aforismo. Una especie como de minimalismo. Sí, yo estaría de acuerdo. Aunque me acuerdo justamente ese libro que mencionamos al inicio, Parajes. No sé si lo mencionamos antes de prender micrófonos, pero... creo que fue premio Aurelio Espinosa o algo así. O sea, fue un premio importante, qué sé yo, en los 80, ¿será? O 90, pero ese yo recuerdo que tiene unas estructuras más así como torrenciales y alargadas. Pero de ahí me acuerdo alguno que otro así que tiene pues unas secciones como en prosa, pero en general son así unos versos contenidos, sintéticos, medio minimalistas. Como que eso es tal vez ese efecto que yo decía al inicio, que tú sientes que es muy simple o sencillo, pero que detrás hay una reflexión muy grande y está contenida ahí, ¿no? O sea, está como... Claro. Te la muestra del todo. Es como susurrado el poema, ¿me cachas? ¿No? Es como que dice... Claro, y además todo el escenario del poema en el que te plantea... Sí hay una multitud por ahí. Pero es débil el alborozo, está todo como en rumor, todo como dicho así casadito, como en un tono menor, digamos. Es una poesía sin para nada grandilocuente, sino como minimalista, no sé. Sí, a mí me parece que va por ahí. Sí, muy contenida, eso es cierto, eso está por todo lado, porque por ejemplo se me acuerdo otra vez Los Amantes de Zumba y es parecido, ¿no? O sea, así unas secciones chiquitas, como... unos versos, como tú dices, que puede ser casi un aforismo, es un pensamiento chiquito ahí suelto que va construyendo algo y que nunca te revela la gran pregunta que está detrás, ¿no? No es como el amante. Algún día hay que hacer el diálogo entre los amantes de Zumpa, el de Adum y de Carvajal, porque, claro, en cambio el de Adum es desbordado. Es desbordado, ¿no? Y las preguntas son de 5 líneas y ¿quién habrá muerto primero? O sea, es como... Y aquí las preguntas de alguna manera sobre lo mismo, sobre el paso del tiempo, sobre el misterio del tiempo, pero como en una especie de control súper... Yo pensaba que, claro, pues, ¿no? O sea, pensando en el cerezo y en toda esta tradición japonesa que está en el poema... que igual hay algo de haikus en estos textos, ¿no? Puede ser, porque sí, son así como pinceladas a ratos, ¿no? Por ejemplo, esa segunda sección.
esta ventana se abre al jardín. Detrás de sus cristales, la luz y el cerezo. Ese es un haiku. Puede ser un haiku. O sea, sí. De hecho, los tres, ¿no? Sí. O bueno, lo siguiente dice, en este instante, la ventana existe para que la luz ilumine el despliegue de las flores blancas, su suave balanceo. Esa es la imagen. Una imagen... Claro, entonces, o sea, ve y abre la ventana. Ah, no, esta ventana se abre al jardín. No se abre la ventana, sino que el jardín entra a la casa. Como mira desde dentro, bien, ajá. Que está súper bien eso, ¿no? Porque quiere decir cómo también el poema, yo lo leo como que el poema se deja invadir de eso de lo que está hablando. Uh-huh. No, porque claro, el típico gesto de los escritores vanguardistas, pues la ventana es una imagen recurrente, por ejemplo, en Girondo. Uh-huh. Todo el tiempo es un hombre viendo por una ventana hacia afuera y entonces está como en este estado de vigilancia y está como protegido y el vidrio es medio oblicuo y entonces tiene todo que ver con la mirada de la vanguardia, pero aquí el poema se deja como invadir del cerezo que está en todo lado. Eso es lo más impresionante. Y también cómo entra el otro, porque está hablando primero solo te he mencionado de Washington, te habla del río Potomac, o sea, te ubica, ¿no? Sí. Y está la reflexión de que el cerezo no necesita de mí, el cerezo ni de nadie, ¿no? Sí. Y de repente dice, no mora el cerezo real en mi palabra, eso es en la sección 5, ¿no? Mi palabra es tarda, solo evoca un cerezo que florecía en Washington y aquel otro en el jardín de Arga junto al Mediterráneo. De repente entra otro. Existen una avenida que va al Potomac y una ventana que da al jardín para guardarlos. Y en mi memoria, no, pero mira, entonces el de la ventana es el del jardín. Mediterráneo, claro, porque dice, existen una avenida que va al Potomac, que es el de Washington, y una ventana que da al jardín para guardarlo. Entonces, con el que empieza es el de Mediterráneo, claro. Pero es que la confusión es porque no es un solo... Claro, el cerezo es ese fantasma que está en su... Y además hay una cosa ahí súper... O sea, que tiene un carácter como lingüístico, porque yo creo recordar, y creo que el propio Saussure en el curso de lingüística general, que leí hace siglos, pero creo recordar que el ejemplo que utiliza para explicar lo de significado, lo de imagen acústica, es árbol. Sí, creo. Es el árbol, es como la imagen típica con la cual, porque claro, árbol... Tú y yo nos imaginamos dos árboles distintos. Yo un pino y tú un eucalipto. Pero la idea, digamos, del árbol es tan universal y tan... Que, digamos, en el fondo es del mismo cerezo, ¿no? En el fondo es del mismo entonces aquí esos dos están confundidos. Por eso no mora el cerezo real en mi palabra. Es otro el cerezo que mora en mi palabra. Pero también habla mucho sobre la memoria... Y la memoria aquí es muy, muy importante en este poema porque es lo que de alguna manera hace funcionar el poema. Y además yo, digamos, tendría una pista para pensar que estos cerezos sí son reales en la experiencia del Iván Carvajal. Claro. Porque a quien dedica para Arga y Juan González Soto, se entiende que Arga es la dueña del jardín ese, ¿no? Jardín, el Mediterráneo. Pero Juan González Soto yo sí lo conocí porque cuando estaba en la U, él trajo este amigo catalán, ¿o de dónde era? Sí, pues de Cataluña creo que era. Y nos dio un curso de maquetación, de diseño. O sea, él fue el responsable indirecto de que claro, porque cuando tenían esta cosa Eurogenia, una de las cosas era como servicio editorial. Entonces, él traía gente, hacía talleres y demás, y vino Juan González Soto, que era un poeta amigo de él. Muy buena gente, que yo me acuerdo algunas cosas de él, que yo lo vi un par de días, ¿no? Pero me acuerdo una frase que dijo en algún desayuno que estábamos y alguien comentó algo y dijo... Sí, la vida es muy poca cosa. Por eso nos importa la ficción. Claro, así dijo Juan González Soto. Hasta ahora me acuerdo que le decía, pues así es. Así es. Pero bueno, entonces, como este nombre, sé quién es, a quién dedica y Arga, entonces asumo que será su pareja o qué sé yo. Entonces asumo yo que es una pista para entender que ese cerezo del que habla la voz lírica, sí es un cerezo que alguna vez el autor vio en realidad, ¿no? Yo creo que sí, creo que sí. Y capaz sí vale irse, no sé si es algo que te interese hablar. Yo creo que hay una serie de palabras que ya mencioné antes. Washington. Tierra con mayúscula en el tercer canto. Los imperios. Al final aparece la diplomacia. Hay como toda esta idea sobre la geopolítica y un subtono, si no me acuerdo mal, pero puede que esté mal, la ofrenda que le hacen los japoneses, que, o sea, les llevan literalmente los cerezos. No sé si es antes o después de la Segunda Guerra Mundial, pero tiene que ver con una especie de acercamiento diplomático en un contexto de belicosidad, digamos, entre los dos países. Y claro, y sí me sorprende mucho que en el último canto, en el 10º, diga...
mi diplomacia, claro, la paciente espera, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere decir de la geopolítica o de las guerras o de la política, digamos? O sea, dice, mi política en este pequeño reino apenas consiste en abrir un... ¿Cuál es el comentario sobre la política desde el punto de vista del poeta y qué importa, qué no importa, qué hace la poesía y qué la política? Yo siento que es esta ¿cómo iba a decir? Esta contraposición entre la historia macro, ¿no es cierto? Entre la historia del universo, y el movimiento interno que es el poema, que es una cosa mínima, sin importancia, y que no hace nada más que este débil acento en el universo, en el mundo, ¿no? Entonces ahí están los imperios, ahí están, como él dice, seguirían la historia y las catástrofes, ¿no? O sea, ese enorme torrente del tiempo en el que uno es nada, ¿no es cierto? Si te pones a ver así en macro, cada individuo es una mancha y, digamos, absolutamente irrelevante en ese... Pero ese gran panorama es lo que nos define o lo que nos mueve o lo que nos importa tanto, ¿no? Entonces, un poco eso de poner en contraposición, ahí está la historia y sus catástrofes, de sus guerras, de sus imperios, de sus diplomacias. Yo aquí simplemente contemplo y, digamos, a través del poema celebro la belleza de alguna manera, celebro la existencia, celebro el ser, ¿no? Sí. Entonces, yo lo veo un poco así. Yo también, o sea, yo lo veo como, yo soy nada o casi nada, pero el Imperio Romano también. O sea, el Imperio Romano también es un guiño, digamos, en la historia del universo, es casi un suspiro. Y, digamos, la poesía... Y lo que creo entender es... Entonces, la poesía se ocupa de eso otro. Y lo que no se ocupa de la caída del Imperio Romano. Claro, y lo que importa en realidad... O sea, depende de cómo lo ves o cómo lo vives. Ese cerezo mínimo es más importante que el Imperio Romano, ¿no es cierto? Porque es la experiencia real del ser. Ahí tal vez calza perfecto porque traía unas citas de este ensayo que él tiene en su libro que es un ensayito que se llama Un juego inútil, que está hablando justamente sobre la poesía y dice algo que justo caería bien aquí, porque él está reaccionando un poco sobre por qué se escribe poesía y un poco retomando esta pregunta, no sé si es de Adorno o de Heidegger, de por qué, cómo se escribe después de Auschwitz o cómo es así, ¿no? Claro, la idea de que es imposible escribir poesía después de Auschwitz. Entonces él dice, esto ya es Carvajal, ¿no? ¿Qué puede decir el poeta en esta época? Hay textos poéticos que hablan de la penuria histórica del tiempo. Sin embargo, si los poetas se limitasen a señalar, describir y condenar la penuria de nuestra época, bien poco añadirían al discurso crítico de filósofos, historiadores y moralistas. Está de nuevo la poesía como algo, el débil acento, ¿no? Si tiene sentido la palabra poética es porque va más allá de los discursos críticos. El suyo es un decir finalmente errante, errático incluso, que se vuelca hacia la intimidad del poeta-lector y del lector-poeta. Errante y enigmático, el decir poético permanece en la cercanía, aunque habla de lo más próximo y de lo más extraño. Se dirige al ser humano concreto como acontecimiento singular, sin cesar repetido, en un decir que interroga sobre nuestro lugar en el tiempo, y pone el tiempo con mayúsculas, en el cosmos, y también pone cosmos con mayúsculas, sobre nuestros vínculos con la tierra, con los otros, los amados, los deseados, con los otros ya muertos y los que todavía no han llegado. Si el poema es acontecimiento y si los textos poéticos permiten múltiples acontecimientos, entonces el decir poético es de modo fundamental un decir que se metamorfosea. Habla así, gracias a su propia metamorfosis, de la incesante metamorfosis humana y es por consiguiente radical apertura, ¿no? Entonces es esa idea del poema como una cosa mínima, pero a la vez fundamental para el ser. Y me salto un poco al final del ensayo, un par de párrafos más. Utiliza una cita de un poeta inglés que cuando le preguntan qué es la poesía, él dice es un juego de tontos. Y también utiliza una cita de un cubano, creo que era, que se refiere que la poesía en el fondo es pura tontería. Y entonces él dice, quiero entender que el juego de tontos a que se refiere Empson y la tontería a la que añade Piñera son un doble juego. Frente a la eficacia práctica que impone la vida social, la poesía es un asunto de tontos. Pero lo decisivo es considerar la tontería en conexión con las preguntas ontológicas que, concordemos o no con Heidegger, el poeta no deja de hacerse. Aún en la ligereza de los poemas de humor, de los epigramas, de los madrigales, no dejan de ponerse preguntas sobre la duración, la condición efímera del gozo, del amor y de la vida, sobre la soledad esencial del ser humano, sobre la condición de exilio en los tiempos modernos tardíos. Y sigue así, ¿no? Pero ahí está, me parece condensado. Como un juego de tontos. Pero súper importante. Sí.
es esto que decíamos, o sea, el cerezo aquí es más importante que el Imperio Romano. Sí, ¿no? es lo más importante. Claro, es lo más importante. O sea, y a medida que hemos hablado del poema, a la larga, más importante que el cerezo, que por supuesto es bien importante, pero este no es un poema romántico, ¿cachas? Claro, no. O sea, no estamos en el juego de Keats, ¿no? O de Hölderlin contemplando el río y entendiendo el misterio del tiempo a partir de esa contemplación. Yo lo que creo que está en juego aquí también es los recuerdos que contiene la observación. O sea, más importante me parece Arga, por ejemplo. Ya. O sea, ese momento... Esos recuerdos son constitutivos del ser que enuncia. Sí, o sea, no sé si es la mujer que estaba enamorado o el amigo con el que caminó por Washington, pero me parece que eso está en el centro del poema y finalmente creo que es lo que él plantea como el significado trascendental. Y es verdad. O sea, evidentemente se puede caer el Imperio Romano o se puede caer el régimen de Noboa, pero, digamos, lo más significativo para nosotros es la experiencia que hemos tenido con alguien que amamos. Exacto. ¿No? Sí. Porque es en verdad ahí que podemos experimentar el tiempo, ese con mayúsculas que no está subordinado y ahí al entra histórico. Radicalmente un discurso como la poesía. Claro. Que la separa, digamos, porque la poesía se dedica a contar las penurias históricas, digamos, no añade mucho a lo que digan los críticos, qué sé yo, los historiadores. Pero en cambio, sí, como acontecimiento singular, que es lo que él dice, ahí es fundamental, porque ahí es donde te enfrenta a esas preguntas ontológicas, o sea, a nuestra duración en el tiempo, a la vida y demás. Y entonces es lo que decía, es un destello, es un débil acento. El débil acento, ese es un... Y eso lo vuelve, imagen. Es una poética interesante, o sea, porque es a la vez como que despojada de grandilocuencias, o sea, no dice la poesía te va a transformar nada, pero a la vez radicalmente afirmativa de la poesía como lenguaje, ¿no? O sea, la poesía es fundamental porque es una afirmación de la experiencia humana y una posibilidad de ser de la experiencia humana, ¿no es cierto? Es del acontecimiento singular, es ese amor, por ejemplo, digamos, que no importa nada en términos de la historia mundial, pero que es asimismo fundamental para quien la vive, ¿no? Entonces el poema es ese destello que posibilita el ser. Entonces es un juego de tontos, pero un juego de tontos sumamente definitorio. Como todos los juegos. Claro. O sea, es como cuando eres guagua, el juego es lo más importante. O sea, cuando interrumpen el juego, por más tonto que sea el juego, es una catástrofe, es una tragedia. Tal vez, mira, quiero leer el último párrafo de este ensayo que estaba citando, porque ahí un poco dice esto que estamos diciendo. Termina diciendo así: vuelvo a mi pregunta. ¿Qué sentido tiene escribir poemas hoy? Dice. Nada tiene que ver en última instancia el destino social de la poesía. Finalmente, de lo que se trata es del destino singular del poeta. Ahí está otra vez el acontecimiento singular, ¿no? Y tal vez entonces otra sea la pregunta que debe hacerse. ¿Hay todavía un decir que tú, que insistes en querer ser poeta, puedas levantar desde el polvo de la tierra, desde las cenizas de lo vivido, desde el sedimento de la lengua, capaz de fulgurar por un ligero instante al borde del silencio para negar la nada en su condición de absoluto? ¿Tienes la fuerza suficiente para mantenerte sereno en medio de la soledad extrema o para acercarte al abismo y arrojarte a su encuentro? Son las formas de la tontería y la locura. No te queda otra alternativa. Así te conviertas en vagabundo, en traficante de armas, en maestro de literatura o en bebedor insaciable de ginebra, hasta el último de tus días irás a la deriva entre la tontería y la locura. Lo único que importa es saber si tienes la fuerza suficiente y alcanzas por un instante el destello del poema. Entonces ahí está esa defensa de la poesía como un discurso singular. Pero también su definición. O sea, ahí sí cabe como en esa clave súper igual como de heideggeriana, es más que ¿qué es la poesía? ¿Cuándo hay poesía? ¿Cuándo existe? Cierto. Y entonces él sí dice, ¿no? O sea, claramente en ese texto, y habría que ver dónde dice esto en el poema, creo que podríamos encontrarlo, pero eso nos daría que darnos una hora más. Claro, ahí hay una definición. A veces hay poesía. O sea, no todos los poemas hacen eso. Claro. Entonces, él ahí sí pone muy claramente los límites. O sea, la poesía, el poeta tiene que meterse por ahí. O sea, la referencia a Rimbaud. Eso es, el tipo terminó traficando armas, efectivamente. Pero, digamos, tocó la fibra de la poesía de esa manera
radical. Y yo por momentos creo que el man en este poema sí logra cumplir esa demanda. Ese destello que habla él, ¿no? Sí, sí. Al menos para mí sí me parece que lo logra. A mí este poema, ¿te gustó este poema? Sí. Bueno, ¿qué más para cerrar con Iván Carvajal? ¿Con qué imagen quieres dejarles a los que nos escuchan de...? No, bueno, esto a lo que hemos llegado como conclusión, ¿no? O sea, esta concepción del poema como destello, como breve acento o débil acento, pero que es mucho más significativo o puede ser de lo que socialmente consideramos, ¿no? O sea, sobre todo bueno, tal vez en toda época, pero en nuestra época la poesía es considerada justamente un juego de tontos, una cosa inútil, ¿no? Y ahí perdemos muchísimo, ¿no? Porque, digamos, como dice él al final, si tienes la fuerza de enfrentarte al destello, es poesía, ¿no? Porque en la poesía es donde te construyes. Quiero decir, en la aceptación de esa contemplación, de ese ser, de ese mirar el cerezo o lo que quiera que sea, y encontrar una belleza y incorporarlo en tu palabra y en tu memoria, que parecería algo como automático, pero no lo es. O sea, vivimos olvidando eso y vivimos como automatizados en el torrente del tiempo, ¿no? Y olvidamos esta enorme potencia que podemos tener, esta herramienta que podemos tener como seres humanos que nos define y nos crea y nos permite transformar la realidad, que es un gesto tan chiquito y tan débil, este débil acento, tan aparentemente pequeño, pero tan fundamental. Entonces, a la larga, una celebración de la poesía, ¿no? Sí, de la palabra. Sí. Y en su absoluta y completa inutilidad. Claro, pero ahí mismo es donde es radical. Claro. Y por eso creo que sí resulta interesante reflexionar, o digamos, si todo el mundo leyera poesía, ajá, ¿qué pasaría? O sea, el efecto sería tan deseable como a veces consideramos. Nosotros nos quejamos mucho de que nadie lee poesía, pero quizás precisamente la poesía puede hacer eso en este siglo, en los últimos siglos, porque es inútil. Y no porque es, digamos, claro, Quevedo era un genio, claro, pero no escribía poesía inútil, claro, escribía poesía para la corte, claro, o una Virgilio función lo social. Que hace es cantar las glorias del Imperio Romano. Claro, pero en la medida que seas inútil, que nadie lee poesía, y que el podcast lo escucharán, claro, pocas más personas, digamos, en esa inutilidad radica su fuerza. Su fuerza, de alguna manera. Pero bueno, ¿qué tal? Chévere. Buen poema de Chévere, Carvajal. A mí me gusta mucho, sí. ¿Qué sigue? ¿Lo revelamos? O sea, hay que decidirlo. Puede ser, había pensado yo en Antonio Preciado, puede ser. Sí, entonces puede ser Antonio Preciado. Vamos a dejar con la duda. Vamos a dejar con la duda a la gente. Bueno, pana, muchas gracias. Estuvo otra vez increíble. Chévere estuvo, sí. Y a quienes nos escuchan, háganos saber lo que piensan en las redes de Radio Artes, en Facebook y en Instagram, donde también nos pueden recomendar un poema para leer. Yo por ahora me despido y nos vemos la próxima semana. Chévere, chao. Ya nos vemos. Chao, chao. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Artes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2025.